Seguir nosotros con una historia de amor y una historia de muchísimo dolor también. Felipe estaba necesitando un trasplante de corazón y esta cirugía que ya se concretó marcó un antes y un después para la medicina en la República Argentina. Vamos a conocer más acerca de esta historia y para eso vamos a establecer un contacto con Pamela Domínguez. Ella es mamá de Felipe y tiene la gentileza de compartir los siguientes minutos con nosotros para contarnos de qué se trató esta historia de amor. Pamela, ¿cómo estás? Bienvenida, muchas gracias por esta comunicación. Hola, ¿cómo están? Buen día, gracias a ustedes por el espacio. Bueno, en principio queremos saber cómo fue la historia y cuál era el diagnóstico de tu hijo, de Felipe. Mira, nosotros el año pasado, en el mes de octubre, empezamos con lo que parecía un cuadro de bronquiolitis. Feli ingresó el día 23 de octubre a la terapia intensiva del Hospital San Lucas en Neuquén, de donde somos. Ahí detectaron que, bueno, lo que creían que se trataba de una bronquiolitis, en realidad una sepsis descompensada, tenía una bacteria y un virus. Se había alojado en sus pulmones principalmente y su corazón. Estaba ya agrandado en 3/4 partes del tórax. En ese momento estaba, la verdad, que muy grave. Luego, en ese momento había sido temprano. Tuvimos que ir haciendo estudios y intentando ver qué era lo que había pasado, porque en ese momento para todos era como raro qué es lo que ocurría, hasta que a la noche vino un cardiólogo, que fue el que nos dio el diagnóstico final mediante un ecodoppler, que era una miocardiopatía dilatada con difusión severa del ventrículo izquierdo, es decir, que su corazón prácticamente no latía, ocupaba 3/4 partes del tórax, presionaba también por lo grande del corazón el pulmón, y bueno, el cuadro era muy grave. Estuvimos 15 días ahí en el San Lucas, donde la verdad es que lo intentaron todo, pero Feli no mejoraba. Si bien no empeoraba, estaba exactamente igual que como ingresó, tampoco mejoraba, y obviamente que su vida corría mucho riesgo. Desde allí Así que deciden ustedes, trasladarlo a la provincia. claro, ¿Cómo? ustedes necesitan, a partir de lo que estás contando, un traslado urgente a Buenos Aires. Claro, exactamente, sí, porque Feli también ese momento tenía 5 meses, era métrico y con cardiopatías era muy poca, entonces prefieren el traslado. Bueno, cuando nos trasladan, ingresamos al hospital italiano, a la terapia intensiva. Ahí es donde las historias se cruzan con la familia de su donante. Nos conocemos en la hiperterapia en camas contiguas con Paula, Nico y Luca, que había recibido un trasplante hace 2 días, por eso conocían muy bien la espera, el otro lado de la moneda. Bueno, hicimos un vínculo, ambas familias de Neuquén, comenzamos a hablar, nos preocupábamos por el hijo de la otra. Luego salimos de la hiperterapia al tiempo y fuimos también vecinas en una habitación. Entonces, bueno, nada, se empezó a crear un vínculo. Gracias a Dios Lucas se fue de alta, por lo que tenía que ver con el hígado estaba ok, ya podían regresar a su hogar. Ellos se volvieron, nosotros continuamos. Primero, bueno, seguimos en la hiperterapia mucho tiempo, hasta diciembre más o menos, que Feli, si bien no mejoraba, tampoco empeoraba, había como encontrado un momento estable de su vida donde lo poco que latía su corazón podía comer, dormir, jugar, se mantenía solamente con una sonda nasogástrica por la cual lo alimentaban. Creímos que, bueno, quizás el trasplante quedaba para más adelante, porque, bueno, se sabe que en chicos tan chiquitos como Feli, el tema del trasplante, el post-trasplante, todo, y que llegue, obviamente, un Claro. donante de esas características era muy difícil. Bueno, pasó el tiempo, lamentablemente Feli en diciembre sufrió un paro cardíaco que no le permitió continuar con su corazón, entonces quedó primero conectado a un ECMO, que es una máquina extracorpórea que cumple la función del corazón y los pulmones, donde estuvo 14 días, pero es una máquina que sobre todo en pediátricos no se puede usar mucho tiempo, Claro. así que se solicitó que traigan el Berlin Heart, que es un corazón artificial y funciona como puente hacia el trasplante. Él estuvo conectado a este corazón hasta que, bueno, llegara su corazoncito.
¿Y qué es lo que pasó allí? ¿Cómo es que se conectan las historias de estas dos familias? Y si nos podés contar por qué fue inédita la cirugía, la operación que se tuvo que realizar Felipe. Sí, ahí mientras nosotros estábamos aún aguardando el trasplante, lamentablemente la salud de Lucas se deteriora. Cuando uno se trasplanta, lo que más importa es la inmunosupresión, ¿no? Hay que tener muchísimos cuidados y cualquier ingreso de un virus o una bacteria en estos chicos puede ser mortal. Claro. Luca lamentablemente contrae un virus, que ese virus se aloja en sus pulmones y tienen que estar internados primero en Neuquén y luego los trasladan a la provincia de Buenos Aires, en primera instancia al italiano de San Justo y después al italiano. Nosotros en todo ese tiempo manteníamos ese vínculo Claro. todavía, nos estábamos siempre hablando con su mamá. Cuando llegan al hospital italiano nos vemos, estuvimos juntos en todo el proceso. Luca queda conectado a un ECMO, pero lamentablemente les informan a la familia que ya no hay posibilidades de que Luca continúe con vida. Lo único que lo mantenía era esa máquina. Entonces, claro, ellos lo primero que hacen, porque estuvieron del otro lado y porque tienen un corazón gigante, es pedir donar los órganos de su hijo. Cuando lo proponen, les hablan que, bueno, Luca no tenía muerte cerebral, que hasta el momento en el país era el único método para la donación. Claro. Entonces hablan de esta posibilidad de hacer la donación en asistolia, que es la donación con parada cardíaca. Nunca se había hecho en Latinoamérica, menos de corazón. Se había hecho en el Garrahan, creo que de riñón únicamente. Entonces, bueno, lo proponen, se comunican obviamente con el INCUCAI, que es el ente que regula todo esto, y le dicen que sí, que se puede avanzar. Hasta ese momento había un corazón disponible, pero obviamente a nosotros nadie nos podía decir nada porque todo esto siempre es secreto. Para que sea lo más transparente y cuidado posible. Pero del otro lado éramos dos mamás que nos hablábamos, que nos teníamos mucho cariño, que ellos conocían también a Feli, yo conocía por supuesto a Luca, y ella me dijo, vamos a donar los órganos, y ambas sabíamos que Felipe era el primero en lista, que tenía el mismo tipo de sangre, que el tamaño daba también perfecto. Claro. Pamela, preguntarte, porque realmente la historia conmueve mucho, porque se dan dos situaciones acá. Se da la situación de este vínculo que vos mencionás que tenías con la familia de Lucas y también se me da la tremenda coincidencia de la compatibilidad, algo que realmente es muy difícil que se dé. ¿Cómo reaccionaste vos cuando te llega esa noticia? La posibilidad real de que esto se pueda concretar para Felipe. Mira, la verdad que creo que todos lo vivimos con una mezcla de emociones impresionante porque los queremos mucho. Pau y Nico son dos personas de esas que las querés, las conoces y las querés. Todo el hospital estaba igual. Felipe estuvo 8 meses internado, 8 meses esperando. 6 meses internado en la terapia intensiva, donde de hecho hace 3 días que nos fuimos al piso 7, que es más descomplejizado, y llorábamos porque realmente se convirtió como nuestro hogar, nuestro segundo hogar. Así que había una mezcla de emociones para todos. Estábamos felices porque Feli al fin iba a poder tener su corazón, pero estábamos despidiéndonos a Luca, estábamos acompañando a sus papás, así que difícil. Esa imagen que mostraban del abrazo fue el momento en que nos dijeron que era viable. Ay, por favor. Y estábamos con ellos y la verdad es que por un lado quería saltar de alegría y por otro lado no los podía mirar a los ojos. Ellos se quedaron todo el tiempo con nosotros cuando se realizó el trasplante. Y por un lado los miraba y quería decirles un montón de cosas y por otro lado no entendía por qué estaban ahí, porque era muy triste para ellos todo, pero bueno, ellos insistían en que habían hecho el duelo, en que necesitaban darle un sentido a la vida a todo el sufrimiento de la vida de su hijo, porque Luca desde los 2 meses que estuvo con internaciones, con cirugías. Tienen a Zoe, que tiene 4 años, que también merecía que su papá y su mamá vuelvan a casa. Entonces, nada, una mezcla de muchas emociones, feliz, obviamente, en esa imagen, en ese abrazo, les digo, le salvaron la vida a nuestro hijo.
Le vamos a estar eternamente agradecidos, no nos alcanza ni la palabra. Pamela, ¿cómo está Felipe ahora? Bien, bien. Felipe, como venimos diciendo, es un guerrero, ahora tiene el corazón de otro guerrero, late fuerte, la verdad es que late fuerte, volvió a ser Feli. La verdad que antes de quedar conectado a tantas máquinas y estar tanto tiempo sedado, en un momento lo mirábamos y teníamos miedo de perder a Felipe, porque Feli era un bebé que sonreía todo el día. Y en un momento dejó de sonreír, en un momento vivía serio, enojado, nos miraba y a veces parecía que no nos reconocía. Y ahora nos mira y inmediatamente nos sonríe y volvió Feli. Es una historia muy, muy fuerte. Por último, y agradeciéndote tu tiempo, tu predisposición para contar esta historia, ¿cuál te parece que sería el mensaje que a toda la comunidad argentina, después de esta cirugía que ha marcado sin lugar a dudas un antes y un después para gran parte de nuestro continente, tiene que quedarnos? Lo mismo que decimos siempre, que hay que hablar de donación de órganos, sobre todo pediátrica, que es algo que hace mucho tiempo no se habla, que nos tienen que escuchar las personas que corresponde que hablen del tema de la donación de órganos. Hace muchísimo tiempo que no se acompaña de ninguna manera la donación en general. Hay que hablar más de estos temas, hay que entender que la muerte es parte de la vida, que hablar de ella no la llama, no la trae, que hay que hablarlo en el hogar, hay que hablarlo en las escuelas, para que la espera, ¿no?, de estos chicos no sea tan larga. En el hospital italiano, Ekaterina espera hace más de un año y ella también merece su oportunidad de vida. Desde ayer tuvimos la noticia de que se trasplantó Inesita, el segundo trasplante en asistolia. Entonces, lo que hizo Lucas, lo que hizo su familia, hay que honrarlo porque marcó un precedente que ya comenzó a salvar vidas. Entonces, sigamos hablando de donación pediátrica. Pamela, te mandamos un abrazo gigantesco a vos, a Felipe, y que de ahora en más sea todo felicidad, y a esa familia que tuvo ese gesto tan gigante, el abrazo también, y ojalá tenga su merecida recompensa. Muchísimas gracias por esta comunicación. Gracias a ustedes. Buen día. Hasta luego.